Inmunizaciones, el doctor Héctor Castro ya está con nosotros en este momento. Hay que decir que llegaron más vacunas a nuestro país. Doctor, buenas noches. Lo primero que queremos consultarle, Santiago González, Sani López Garelli, es cómo llegamos a bajar ese número que en principio era de 80 para arriba, ahora de 75 para arriba. ¿Cuáles fueron los cálculos que hicieron? Entiendo que ayer a la medianoche todavía estaban con esos cálculos después de la llegada de la vacuna para poder ampliar esa franja de vacunación. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, feliz día Santiago y a Sani. Gracias. Para comentarles un poco esta situación que relatás, nosotros tenemos a través del apartado Vacunate más de 211.000 personas inscritas de 60 años y más. Y al corte de ayer y con lo que hoy fue progresando masivamente, encontramos que los de 80 años y más alcanzamos una cifra de 27.213 inscriptos. Es por eso que se decidió bajar a 75 años y más, encontrándonos que a partir de 75 en adelante tenemos 56.000 personas inscriptas. Por lo tanto, con este límite vamos a iniciar la vacunación el día de mañana en 75 vacunatorios distribuidos en todo el país. Correcto. Entonces, 56.000 personas de 75 años y más, 27.213 son los que tienen 80 años y más. Este es el número al que se va a poder vacunar solo aquellos que están registrados, doctor. ¿Qué pasa con alguna persona que no hizo el registro y que llega a un vacunatorio pero tiene la edad como para vacunarse? Bien, nosotros vamos a ceñirnos con el registro y con la inscripción. Aquellas personas que no pudieron acceder, hay agentes comunitarios en varias regiones, así como también colegas y compañeros de las unidades de salud familiar y comisiones de salud en los distritos y municipios que están ayudando a todas las personas de 60 años y más que se inscriban, porque para nosotros es muy importante la inscripción por dos razones. El primero y principal, donde nos manifiesta su deseo de recibir la vacuna, y el segundo, no menos importante, que a nosotros nos da transparencia y el blindaje necesario para que todas estas dosis sean entregadas a las personas que realmente corresponden. Correcto. Si esto del registro representa una brecha para aquellas personas que no pueden acceder, estamos empeñados en ayudar de esta manera y seguir juntos este camino de la inscripción. Mañana iniciamos con este número de registrados, pero la inscripción continúa y de acuerdo a disponibilidad de vacunas vamos avanzando. Doctor, una duda que queda, porque es un número bajo dentro de todo el número de registrados. Yo entiendo que si la población universo es de 700.000 adultos mayores de 60 años y más y tenemos 211.000 inscriptos, hay un número grande de gente a la que no se está llegando. ¿Qué pasa con la gran campaña de vacunación, doctor? Porque hasta este momento es el esfuerzo de los medios de comunicación, el dar visibilidad a las voces del Ministerio de Salud y en redes sociales, en cierto modo, que puedan tener algún espacio para hablar. Pero ¿dónde está la gran campaña comunicacional para poder llegar a ese mayor número de personas? Porque no quiero creer que todo ese número sea de gente que decidió no vacunarse. Correcto. Existen esos fenómenos que estábamos analizando. Uno de ellos es el hecho de un mensaje asertivo a través de campañas de vacunación que lo están haciendo varias regiones internamente. Eso es muy importante destacar. Y a nivel del espacio que ustedes nos brindan, así como NAS, y a partir de mañana ya inicia una campaña masiva de vacunación. Nosotros esperábamos que esto de la llegada de las vacunas se torne una realidad. Con esta realidad es increíble el fenómeno, cómo fue aumentando el número de inscriptos y también con los testimonios que vamos a ir entregando de las personas que están vacunadas. También vamos a ver lo mismo que se reflejó en otros países, que eso también implicó un aumento en la inscripción y un aumento de la adherencia de la gente a recibir la vacuna. La campaña inicia mañana. La vacunación inicia mañana, esto no termina el día de mañana, inicia un desafío enorme y estamos poniendo muchísimas ganas y mucha responsabilidad para que llegue principalmente ahora a nuestras personas, a nuestras madres, a nuestros abuelos mayores
que tengan ese privilegio de recibir la vacuna y de evitar estas formas graves y de muerte que acarrea esta enfermedad tan terrible. Doctor, ¿cuánta gente ya completó el proceso de vacunación del total de gente que ya recibió la primera dosis? ¿Cuál es el número de los que ya cerraron el proceso y tienen las 2 dosis puestas? Perfecto. Para darte algunos datos al cierre de hoy, tenemos casi 90.000 personas vacunadas. Dentro de este grupo están 65.800 profesionales de salud. Las personas de 85 años y más, alrededor de 15.000, y las personas encamadas o en hogares, alrededor de 9.000. Es muy importante mencionar que para contemplar un esquema completo de 2 dosis, entonces hablamos de las primeras dosis entregadas de Sputnik, de las de Sinopharm y de las de Sinovac, que en su totalidad abarca aproximadamente 15.000 personas. Por otro lado, las 36.000 dosis de AstraZeneca que estamos culminando en aplicarlas, ahora van a ir acompañados de la segunda dosis ya con esto que hemos recibido el día de ayer por el mecanismo COVAX, garantizando de esa manera las 36.000 personas en un esquema completo. Y así también la entrega que hicimos de Covaxin de 50.000 dosis al principio, que estamos aún vacunando, queda en el Centro Nacional de Vacunas las otras 50.000 dosis para completar este esquema. Con lo que nos queda, Santiago, y aprovechando tu pregunta, teniendo un poco menos de 100.000 de AstraZeneca, ya que vamos a separar 36.000 para completar la segunda dosis, y 100.000 dosis de Covaxin, nosotros tenemos aproximadamente 200.000 dosis que en este momento estamos empeñando el esfuerzo para que esto incluya para todos la primera dosis, esperando con AstraZeneca un intervalo de hasta 3 meses que nosotros tengamos un nuevo lote y esperando que en alrededor de la segunda o tercera semana de mayo recibamos ya más dosis de Covaxin dentro de lo que es la negociación cerrada. Doctor, ese dato que estás dando es un dato muy importante porque tiene que ver directo con una decisión que estaba en controversia. ¿Aplicamos la totalidad de las dosis que tenemos esperando que llegue una siguiente partida o aseguramos ya el 50% para poder vacunar con sus dosis completas en Paraguay? ¿Cuál fue la decisión que tomaron entonces? Si podemos reiterar, por favor, doctor. Sí, la decisión más que nada es avanzar hasta donde más se puede dentro del registro de la ciudadanía, cubriendo la mayor cantidad de personas posibles y de esa manera mitigar también formas graves y muertes, sobre todo que ya se está viendo en varios reportes científicos y en experiencias de otros países. Con tan solo una primera dosis ya tenemos un buen porcentaje de eficacia. Y por el otro lado, y no deja de ser un detalle menor, el esfuerzo que están haciendo nuestras autoridades para cerrar en este mes de mayo otra nueva partida, tanto de Covaxin y más adelante de AstraZeneca, cumpliendo entonces el periodo que corresponde, en el caso particular de AstraZeneca, de hasta 3 meses entre la primera y la segunda dosis. Este intervalo en Covaxin, recordemos que representa 4 semanas entre la aplicación de la primera y la aplicación de la segunda. Es por eso que esta decisión, como bien lo dijiste, fue analizada con todas las autoridades y iniciamos con esto el compromiso mayor de vacunar la mayor cantidad posible, y queremos que la población nos acompañe con el registro y con la adherencia, asistiendo a los vacunatorios, recibiendo estas vacunas que son seguras y que representan una esperanza para disminuir tanta tragedia en nuestras familias en todo el país. Doctor, para dejar bien en claro, la vacuna Sputnik, la primera y la segunda dosis son exactamente iguales. Entonces, es así, se pueden disponer de la totalidad de las dosis esperando que lleguen nuevas, o las otras también son iguales o son diferentes. Es decir, ¿se puede vacunar a más cantidad de gente con la primera dosis o solamente con algunas de las firmas o los laboratorios? Sí, gracias por la pregunta, Sani. En realidad, Sputnik es de las vacunas que tenemos la que no se puede administrar todos como si fueran primera dosis, porque recordarán que Sputnik, la primera y la segunda dosis, tienen componentes diferentes. Son también de la plataforma del vector viral, pero son vectores virales diferentes del adenovirus. Por lo tanto, son composiciones diferentes que no podemos nosotros entregar como si fuese primera. Solamente podemos entregar primera y segunda dosis correspondiente.
Situación que no se da con Covaxin y situación que no se da con AstraZeneca, que sí nosotros tenemos la misma composición, por lo tanto puede ser primera o segunda dosis o entregar, como estamos ahora definiendo, hacer la primera dosis y esperar la llegada de otro lote para completar la segunda dosis en 4 semanas para Covaxin y en hasta 3 meses en AstraZeneca. Ok, doctor, con ese escenario entonces, lo que ustedes pretenden hacer, Llevemos a Salud Pública, es que la inmunidad que pueda generar entre una vacuna y otra en esos 3 meses, por ejemplo, con la AstraZeneca, ya sirva para bajar el número de personas probablemente graves en terapia intensiva o en cuadros de muerte inclusive, pero asegurar que en 3 meses como máximo van a recibir la siguiente dosis. Correcto, Santiago. Esa es la lectura que le estamos dando nosotros y ese es el compromiso que queremos nosotros asegurar. Y como ejemplo, quiero que remontemos a cómo actuamos con la primera llegada de la donación de la India de Covaxin, que habíamos recibido en aquella oportunidad 100.000 dosis y que decidimos nosotros dejar 50.000 para la primera dosis y guardar las otras 50.000 para completar como segunda dosis a aquellas personas que ya lo recibieron. Sí. Esto se vio con Covaxin porque nosotros queríamos tener la certeza de llegada de más lotes. En AstraZeneca, recordarán que recibimos 36.000 dosis. Todas estas fueron entregadas como primera dosis, aguardando a través del mecanismo COVAX que llegue un número de lote otra vez que corresponda a esta cantidad. Y esto se cumplió el día de ayer y nosotros al recibir AstraZeneca en 134.400 dosis, 36.000 ya apartamos para completar ese esquema de las personas que ya recibieron la primera dosis. Esa decisión que tomaron y que estás comunicando ahora, doctor, para el telediario, ¿a qué edad va a permitir bajar realmente la escala? Entiendo que ahora el límite ni siquiera es por la cantidad de dosis con esta estrategia, sino por el número de vacunatorios, probablemente para tener cierto orden y manejo en cada uno de estos vacunatorios. Pero ya con las dosis que están en Paraguay y con esa estrategia que estás comunicando, ¿a qué edad podríamos bajar la gente que puede recibir la primera dosis de la vacuna? Bien, es tal cual la lectura que lo haces. Nosotros iniciamos con 75 vacunatorios y ustedes van a observar que a medida que va transcurriendo esta semana y fin de la misma, vamos a ir aumentando los vacunatorios. Y los vacunatorios no se refiere necesariamente a aumento de locales, sino que aumento de brigadas dentro de un propio vacunatorio. Sí. Van a ver mañana instalándose, como veo en la imagen de televisión, la vacunación desde los autos de las personas que se acercan al vacunatorio. Ya muchos hospitales van a tener nuevamente esta estrategia teniendo en cuenta la edad de las personas que se acercan y la movilidad disminuida que tienen. Eso es muy importante y vamos a ir aumentando esa estrategia para que finalmente después avancemos con los centros masivos de vacunación. Nosotros tenemos la firme convicción de hacer esto en forma ordenada, pero que no sea lenta, y en este momento sí evaluar nuestra velocidad de vacunación. En este momento tenemos la mayor cantidad de dosis recibida como nunca antes lo habíamos tenido desde el inicio de la lucha contra el COVID. Por lo tanto, por eso es que asumimos este compromiso de avanzar para todos con la primera dosis. Doctor, ¿hasta cuánto nosotros podríamos bajar? Siguiendo con tu segunda pregunta. Sí. Recordarás que mencionamos que tenemos 211.000 y un poco más de personas hasta hoy inscriptas mayores de 60 años. Sí. Y nosotros entonces no llegamos a la totalidad de 60 años y más inscriptos hasta hoy. Y recordarás también que estamos insistiendo permanentemente en que la gente se inscriba, ya sea de 60 años o de 70 o de 80, y que se vayan inscribiendo, y eso va a permitir también aumentar el número de requerimientos y el compromiso que eso conlleva de vacunar a estas personas. Nosotros valoramos en primer lugar la edad. En segundo lugar, dentro de una década que tenga, o sea, de un sector, de una población que tenga entre 70 y 80 años, ¿cuáles serían los factores a la hora de entre comillas, desempate? Serían las comorbilidades. Y posteriormente también hasta la fecha de nacimiento si coincide. Y posteriormente hasta
quién se inscribió primero. Nosotros queremos garantizar estos criterios de riesgo de tal manera que sea justo y que se mantenga la equidad, que es muy importante. La equidad, aquí nosotros estamos hablando de las personas que más necesitan estar inmunizadas para evitar las formas graves. Doctor. La mayor franja estamos observando, la mayor franja de inscriptos, Santiago, son entre 60 a 70 años y entre 75 a más, como te había mencionado, son casi 56,000 personas. Vamos a iniciar con esto, vamos a evaluar cómo van aumentando registros y de acuerdo a eso vamos a ir analizando lo que mencioné. El gran compromiso va a ser que esas vacunas lleguen ahora, porque si el plan es inmunizar confiando en que 3 meses de inmunidad va a permitir que la llegada de las vacunas complete el plan de vacunación, ahí sí va a ser tener en la garganta prácticamente todo el tiempo la angustia de si llegan o no las nuevas vacunas. Ojalá funcione desde ese punto la estrategia, doctor, pero no quiero cerrar este contacto sin preguntar qué pasa con aquellos que se han inscrito para la vacunación, pero esperando que el sector público traiga las vacunas, tanto de COVID como de influenza. Ya se han vacunado contra la influenza y les llega el tiempo como para vacunarse contra el COVID. ¿Qué va a pasar con esas personas, doctor? Bueno, hay un reagendamiento automático respetando, nosotros obviamente a través del sistema electrónico no tenemos visualización si las personas se vacunaron o no, o si las personas en recibir la dosis sufrieron la infección con la infección COVID-19. Por lo tanto, en ese momento hay una opción dentro del sistema. Al ausentarse la persona, hay un reagendamiento que le lleva hasta 3 días. Posteriormente, si no vuelve a acudir, hay otro reagendamiento y si ahí vuelve a ausentarse la persona, debería inscribirse nuevamente para ingresar dentro del registro electrónico y de esa manera contemplarlo para la dosis correspondiente. Es muy importante lo que mencionás. Lo que también nosotros queremos insistir es que las personas que no tengan esta situación, que debe haber un intervalo de 15 días entre la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el COVID, que las personas que hayan tenido la infección COVID-19, que respeten las 4 semanas entre el diagnóstico de COVID y el momento en que va a recibir la vacunación. Si esta situación no es presente en alguna de las personas, por favor, no se ausenten en el momento que el mensaje les diga la hora, el día y el lugar donde se tienen que vacunar. Correcto. Y si es que por alguna razón se consigue o no pueden asistir, entonces hay esta posibilidad de reagendamiento automático que nos brinda el sistema electrónico. Correcto. Quiero aclarar nada más porque estoy leyendo también en el Zócalo, Santiago, que el intervalo entre 2 dosis de 3 meses corresponde a AstraZeneca y el intervalo de entre 2 dosis de 4 semanas o 1 mes corresponde a Covaxin. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Iremos aclarando probablemente estas dudas a medida que vaya pasando el tiempo también. Mañana con el proceso de vacunación que inicia. El doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones SANE.